virtualmente desde la Argentina, Leonardo Pastore, tenor, cantante de tangos, quien nos va a contar sobre su profesión y también sobre sus aficiones deportivas. Leonardo, un placer tenerte hoy conversando desde la grada. ¿Cómo estás, Ricardo? El placer es mío, un gusto saludarte. ¿Cuándo te tenemos por Lima, Leonardo? Bueno, ya pronto, en la semana previa al 24 de junio, que voy a hacer un concierto homenaje a Gardel en el Teatro Canut. Nosotros estuvimos en el 2019 y estamos retornando ahora con Hernán Malagoli al piano y invitados, bueno, un concierto muy lindo. ¿Es herencia tu amor al tango? ¿Es una cuestión familiar? Totalmente. Sí, sí, mi papá fue siempre lo digo, ¿no? Un coleccionista amateur. O sea, él se dedicaba a otra cosa, pero en casa coleccionaba discos, grabaciones de los grandes del pasado, de todos los géneros musicales. Y bueno, yo me crié con eso. Fue la herencia de él, precisamente, la que me hizo entrar en el mundo de la música, ¿no? El gran Sábato, Sí. que escribió El Túnel, físico además de literato eximio, decía que el tango era un ejemplo de hibridez. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué se refería? ¿Por qué decía que el tango era híbrido? Mirá, no lo sé exactamente porque hay distintos conceptos, ¿viste? Él tiene por un lado eso, Borges estaba en contra del tango, llamémosle melancólico, y de por sí estaba en contra de Gardel, Ya. cosa que la mayoría de los argentinos no estamos de acuerdo con Borges en ese aspecto, ¿no? Porque él venía de la época del principio del siglo XX, donde los primeros tangos se ejecutaban, viste, en violín, no había ni siquiera bandoneón, violín, piano y una guitarrita, y eran más alegres. Y bueno, quizás los conceptos varían por la experiencia de cada uno, ¿no? En el caso de Borges, que escuchó esos tangos, dice, cuando vino Gardel, apareció Gardel, empezó a hacer la lágrima. No, Borges es curioso, y ha ido contra todo, es raro porque es adorado en la Argentina, Sí, brillante, pero ha ido contra las grandes pasiones sí. Argentina, contra el tango y contra el fútbol, Contra el fútbol imagínate. también, sí. Él decía, ¿por qué no le dan una pelota a cada uno? Es absurdo Sí, que 22 que estén correteando la pelotita. sí, sí. Le gustaba provocar. Sí, yo creo que sí, ¿no? Tenía era muy mordaz, su humor era absolutamente fantástico. Bueno, y del amor al tango, ¿cómo pasas al amor específico por Gardel? Y fue desde el inicio, porque entre esos discos que había y que mi papá coleccionaba, una gran parte de la colección era Gardel, pues mi papá era muy gardeliano, obviamente. Y además escuchaba los discos y a la vez que escuchaba los discos él me contaba sobre su historia. Me contaba sobre la vida de Gardel, que todos sabemos que fue brillante, pero que tuvo un final trágico. Claro. Entonces yo me fui haciendo el modelo del ídolo, ¿no? Veía las fotos, la pinta, la calidad de su voz, su interpretación, y sumado a su historia, bueno, la verdad que cuando era chico me hice muy gardeliano y lo sigo siendo, por supuesto. Hoy es Día del Padre, imagínate, justamente, y tú te enamoraste de alguna manera, caíste seducido por Gardel, Mirá, sí. por tu papá. ¿Tú también quieres trasladar este afecto a tu descendencia? No, no, Leonardo. Sí, sí, en realidad, bueno, las generaciones van cambiando de gustos musicales y en mi época, yo también cuando era chico era un extraño, ¿no? Porque ya en mi época, acá se escuchaba, obviamente, en mi época de chico, ¿no? Soda Ah, Stereo, Charlie, claro. Fito, que no es que no me gustan, pero yo siempre hablaba de Gardel, del tango, y entonces era una especie de marciano, ¿no? Con mis compañeros. Y mis hijos están en la música, lo que tienen en casa es que por lo menos se escucha todo, ¿viste? Ah, Y bueno. de repente están con algo más de ahora, pero también vienen y te dan una opinión de Gardel o de un tango que escucharon o de algo operístico, de Alfredo Kraus, qué sé yo. Viene por ese lado. Mm. ¿Qué mitos se han tejido sobre Gardel? ¿No? Porque hay una mitología respecto a él. O sea, ¿qué mitos tú dices esto es mito puramente y no es verdad? Muchísimos, muchísimos. Por ejemplo, uno de los más importantes, él es verdad que tuvo un altercado aquí en Buenos Aires en el año 15, donde recibió un tiro, vos fijate, ¿no? En el año 15 recibió un tiro en ese altercado, que es largo de contar, pero tuvo una bala en el pulmón 20 años, o sea, hasta que murió. Cuando encontraron la bala, en lo que sería una especie de autopsia después del accidente de Medellín,
ya se tejieron un montón de mitos y situaciones, que había habido otro altercado en el avión antes de despegar con el piloto del avión, Samper Mendoza, y que había habido un tiroteo, bueno. Y después otro mito, el mito más que fue muy popular en su tiempo, era que él sobrevivió al accidente y que quedó oculto en Medellín, quemado, y que murió grande y que no quería volver a la Argentina. Bueno, la verdad que de Gardel se han escrito muchas cosas, pero una gran parte es fantasía, ¿no? Y lo han utilizado de algún modo, lamentablemente. ¿Cuál crees tú que ha sido el secreto de su suceso, ¿no? La manera de cantar, su Yo creo que personalidad. su arte sobre todo, su voz, su calidad interpretativa también, porque no solamente su voz, la voz la Claro, fue educando con el tiempo. claro. Él empezó con la natura, pero después se hizo muy exigente con él y con su técnica, y trabajó mucho, pero después tenía algo que era instintivo, que era fíjate si lo escuchás, no hay una palabra en cualquier tango que escuches de él o grabación que quede sin un sentido de interpretación, ¿no? Él le daba sentido a todas las palabras. No sé si los estudiaba todo el tiempo, si los estudiaba mucho. Se sabe que hay veces que le dieron cosas para grabar y lo grabó a los 2 días, y las interpretaciones son geniales, ¿no? Y después, sí, también tengo que decir que fue un adelantado a su época. Fue el primero a empezar en el marketing, ¿no? Él hizo los primeros films, los primeros cortometrajes o videoclips musicales en Argentina. Estaba siempre atento a todo. Cuando vio el poderío del cine, también em, comenzó con la idea de hacer películas, lo logró, y bueno, ahí logró esa trascendencia mundial, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, hace un ratito mencionabas lo del disparo a Gardelli, que vivió con una bala alojada en el pulmón durante mucho tiempo. Y esto me llevaba a Carlos Monzón. Sí, Monzón, el gran campeón mediano, también murió con una bala. sí, ¿No? Él llega, o sea, cuando muere, él sigue con la bala adentro. De su pelusa, su mujer, en un acto de celotipia, le dispara una vez a Monzón, que sí, a propósito le gustaban los tangos también. Dice que hay un tango que se llama, me decías el nombre, sí. del reloj que le deja el papá, justamente ahora que estamos en el Día del Padre. Y solamente Cherkis Vialo contaba que Monzón era inconmovible casi, de Sí. personalidad, ¿no? Un tipo, un duro de los duros así, incapaz de demostrar emociones, pero que con ese tango un poquito se conmovía. Sí, lo que pasa es que ese tango es un tango justamente muy conmovedor. No está en el repertorio mío. Yo, cuando alguna vez lo he cantado, lo tuve que leer, me lo han pedido especialmente alguna ocasión. Antiguo reloj de cobre se llama. Y lo que pueden hacer los oyentes o los televidentes, pueden buscar la versión de Miguel Montero, que fue el emblemático cantor que lo hizo un éxito, y van a entender por qué Monzón se conmovía, ¿no? Sí, sí, Porque es la sí, historia de un señor que ya no tiene sus padres y empeña un reloj que su papá le prestaba de chico para jugar, y le dan poco dinero por eso. Y está muy mal pensando en esa situación y recordando a su viejo, ¿no? claro. Y entonces, bueno, tienen que escuchar el final. Búsquenlo, vamos a hacer ese juego, búsquenlo y van a ver que es una belleza. Tú eres hincha de Racing, Leonardo, también, Sí, sí, como el gordo justo Porcel, como el mismo Gardel. Por eso eres el mismo hincha de Racing, Gardel. ¿no? Yo soy hincha Claro. de Racing por Gardel. Es verdad que Gardel era hincha de Racing, porque hay quienes dicen que no Bueno, lo era, que no se ha no sé si probado. vos conocés a Horacio Pagani, que es un periodista de Claro. acá deportivo. Yo una vez tuve una entrevista con él en vivo, cantando, y él empezó a discutirme, ¿no? Viste que él hace todo un Sí, personaje, claro. de armar lío, y me dijo, no, Gardel era de estudiante, lo de Racing es un carnet falso. Y yo ni le contesté, obviamente, porque no es mi intención hacer ese tipo de cosas. Pero cuando yo era chico, yo le pregunté a mi papá, ¿de qué cuadro era Gardel? Me dijo, de Racing, listo, yo soy de Racing. Ya Y está. es el día de hoy que soy de Racing. Tengo un aprecio muy especial por Licha López, Claro. bueno, ahora ya se fue, pero siempre lo seguí. Y soy un hincha sufrido de Racing.
No es que soy un enloquecido del fútbol de mirar todo el tiempo, porque estoy siempre con mi actividad, pero bueno, gracias a Gardel tengo el corazón racinguista. No, ser hincha de Racing es hermoso porque no es siempre estar arriba en la cresta de la ola, ¿no? Exacto. Tiene estas bajadas, por ejemplo, Sí. hace poquito nomás, Hace poco. ilusionó a todo el mundo. Veníamos súper Claro, y de bien. repente, claro, no, y ¿Qué quedó va a fuera ser? del título. Mala suerte, porque le debió ganar ese partido a Boca y Sí, después en sí. la Sudamericana también hubo algo de mala suerte y ahora, bueno, pero juega bien, digamos que eso es lo bonito de este Racing, ¿no? Que juega bien. El primer Racing ha sido el primer campeón mundial interclubes, ¿no? El 66, Sí, el gol del Chango Cárdenas, ¿no? sí. Y te cuento, hablando de Gardel, que en Racing, quizás lo viste, hay un sector de la tribuna donde hay un Gardel A mí. sentado, ellos lo tienen así, digamos, no sé de qué material estará hecho, pero es muy lindo, muy, muy bueno eso, lo que han hecho. Y sucede que también lo hacen en otras partes. Me contó un amigo de Medellín, porque nosotros, ahora luego de Lima, por primera vez voy a ir a Medellín a cantar. Y me Precioso es. contó un amigo que tuvo que ver con Independiente de Medellín, que también tienen algo similar, ¿no? Y bueno, Gardel es un poco de todo. Es un poco de todo y es tanto de todos que se fue a Barcelona, se fue a Cataluña y se hizo Sí, amigo de los jugadores de Barcelona, ¿no? sí. Muy amigo. Hay alguna foto de él con Samitier, que era la estrella de ese momento, y el arquero que era Zamora, el arquero, El sí, divino Zamora, que Ricardo tuvieron Zamora el un, divino, que tapó sí, en la selección española y tapó en algún mundial, así le exacto. decían. Eran todos amigos de él y hay una foto también emblemática que tuvieron un partido muy bravo de esa época, que se daban con todo en esa época, y está Gardel en el hospital visitándolos a Samitier, a Zamora y otros jugadores. Y desde el Barcelona, Samitier le regaló un auto a Gardel. Qué Se lo trajo para maravilla. Buenos Aires, sí. Y Qué- Gardel cantó un tango que se llama Pata Dura, que también lo pueden buscar, que los menciona a jugadores argentinos y menciona a estos grandes, ¿no? A Zamora, a Samitier, a otros grandes del fútbol español. Y yo tuve la suerte de cantarlo en Barcelona, en un teatro donde cantó Gardel, Wow, y cambié algunos nombres por el de Messi, que en ese momento claro. estaba todavía jugando allá en el Barça, ¿no? Bueno, algo de eso hizo Maradona también con la canción El sueño Sí, del pibe. Maradona le gustaba cantar al Diego sí, y canta esta canción El sueño del pibe, que no sé original de quién es, pero bueno, es sí, este tango hermoso y él obviamente cambia algunos jugadores de antaño por los jugadores claro, más contemporáneos suyos, ¿no? O sea, Holguín, claro. por ejemplo, o el El Chapa original creo, Suñeco, ¿no? Sí, el original creo que nombraba a Bernabé, Sí, bueno, claro, Bernabé Ferreira, todos esos sí, grandes de los 30, ¿no? sí, claro. Y ese tango, yo acá no lo tengo el autor, pero es un tango que se hizo muy popular en los 50, calculo yo, grabado por varias orquestas y bueno, y Diego de jovencito lo escuchaba y lo cantó muchas veces. Diego entonaba muy lindo. Sí, cantó con Sí, Pimpinela, querida sí, amiga, la canción a su mamá, ¿no? A la Tota. sí, es No, cierto. cantaba bonito Maradona. Después le cantó también a Claudia cuando estaba peleado con ella y la quería Sí, reconquistar. Le hizo una canción, una versión de Carlos Vives, ¿no? Voy a sí, sí, olvidarme de mí, sí. ¿no? Y Igual se lo Claudia no le hizo. dio bola. No le Ya dio no, bolilla. claro, lo conocía demasiado. Sí, y después cantaba una canción napolitana que yo hice aquí un homenaje con Víctor Hugo Morales, Claro. también en homenaje a Diego, y fue por los 60 años de Diego. O sea, nadie se imaginaba lo que iba a pasar Ahí tan nomás. enseguida, ¿no? Que es una canción que se llama O Soldato Innamorato. Hoy vida mía, hoy gore, questo core. Esa canción, los tifosi del Napoli, cada vez que salía Diego a jugar, imagínate 100.000 napolitanos cantando esa canción, que es como para nosotros cantar Mi Buenos Aires querido, o para ustedes cantar Cuando llora mi guitarra, no sé. Claro. Entonces, Diego siempre la cantaba y la tarareaba. Y ahí ¿Sabes, entonces yo hice un homenaje con ese tema, ¿no? sabes que se me acaba de poner la piel de gallina? Porque no sé, me ha dado nostalgia con Maradona cantando.
Sí, Y nada, y el amor y la devoción que le tenían los napolitanos con esa canción de Enamo, eso no es tango, ¿no? Pero es una canción de barra, qué bonito que le decían, mamá, 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 he visto a Maradona y enamorado o visto estoy. Maradona, sí, Claro, y sí, sí, enamorado estoy. O sea, o sea, difícil que a otro jugador le hayan cantado una canción tan linda. No llega, o sea, la canción es básicamente así: llega el chico a su casa y le cuenta, mamá, mamá, he visto a Maradona y me he enamorado de él. O sea, claro, ¿no? Y de eso trata increíble. la canción y toda la barra, ¿no? Y los napolitanos cantándole a Maradona eso, ¿no? Sí. La Una devoción pasión que ya, total. claro. Hablando de Maradona, tú me contaste que había una anécdota que ocurrió en el sol Sí, naciente, en Japón. cuando yo hice mi primer viaje, tenía 22 años, mi primer viaje fuera del país fue justamente a Japón, a cantar y estuve como 3 meses. Estuve en un lugar que se llama Koudajero, está a 100 kilómetros de Nagoya y en ese lugar solamente hay turismo interno, o sea, es solamente para ellos y tienen sus hoteles, se van con, viste, sus familias, se quedan ahí, es un tipo un lugar para vacacionar entre ellos. Y yo estaba contratado ahí cantando y la verdad que me sentía muy solo. Y justamente una de las anécdotas es que a los 2 meses y pico, 3 meses, apareció un amigo del Perú que yo lo sentí hablar a lo lejos y ¿Ya? dije, ¿de dónde sos? ¿De dónde sos? Soy peruano y nos abrazamos los dos. Era un señor peruano que tenía una empresa ahí en Japón, ¿no? ¿Ya? Y bueno, yo no los japoneses son muy gentiles, siempre Sí, claro. amables, ayudando en todo, acompañándote, pero bueno, como la cultura es tan distinta y en el idioma no lo entendía, bueno, estaba muy solo. Una noche me presentan en japonés y el presentador dice, en japonés dice Argentina y alguien del público japonés grita Maradona y empezaron todos a gritar Guau, Maradona, Maradona. Y yo te juro, de verdad, yo sé que claro. Diego genera odios y amores, ¿no? Como Sí, todos, claro. pero yo tengo un aprecio especial por él. Nunca lo vi, nunca lo pude. Una vez casi voy a cantar a su cumpleaños. Después no se arregló el tema para ir. Y yo hubiese querido contarle esto, porque gracias a él, tan lejos de mi casa, de mi familia, ¿viste? Mi mujer, con Cecilia, mi esposa, estábamos esperando a mi primer hijo, Ya. Agustín, que hoy tiene 24 años. Entonces, en ese momento, 25 tiene, en ese momento estaba yo solo, con toda la nostalgia, ¿no? Y trabajando. Cuando dijeron Maradona, yo estuve en el patio de mi casa, ¿viste? Con el mate, con la familia. Tú justamente mencionabas esto de esta cualidad de Diego de que no se podía ser neutral con él, o sea, o se le amaba o se le odiaba, Sí, y esta dicotomía que producía por su personalidad y por, claro, y por lo que fue después de su vida como deportista, ¿no? Y hay un escrito fantástico, me van a tener que disculpar, no sé si lo has podido, de Eduardo Sacheri, que es hincha de Racing, pero sí, es una preciosidad porque dice que la culpa de todo la tiene el tiempo, ¿no? El tiempo que se empeña en transcurrir y que no puede mantener a las personas en, en el momento exacto en que debió detenerse, que para él era el gol a los sí, ingleses, ¿no? claro. ¡Wow! Pero Es una... además, yo creo que todos tenemos nuestras cosas y lo que pasa es y que él lo que tuvo fue que no podía caminar 2 metros ni 1 metro y ya lo No, estaban acosando y filmando y salía en todos lados, ¿entendés? Pero no creo que haya nadie que pueda tirar la primera piedra, ¿no? no. En el mundo está visto eso. Así que, y yo justamente hablando del gol de los ingleses, también tuve la posibilidad en directo de ver ese gol en mi casa, con mi ¡Wow! familia, y para mí fue inolvidable, porque ahora lo vemos todo el tiempo y decimos que es fantástico, pero en ese momento, cuando iba pasando inglés por inglés, nosotros íbamos creciendo y mirá, gol, y fue una cosa en la que se No. escuchó también en toda la zona donde estaba el grito, ¿no? No, y Inolvidable. acompañado con la música, en este caso vamos a ponernos poéticos, la música de Víctor Hugo, porque Sí, eso fue lo que fue, ¿no? Eso, lo la que música hizo de Víctor Víctor Hugo Hugo. fue una cosa extraordinaria, ¿no? Claro. Extraordinaria. Y yo no sé en ese momento, porque yo ya en ese momento lo escuchaba a Víctor Hugo, si no lo puse en la radio en ese momento, eso no lo recuerdo, tengo una vaga idea, ¿no? Mi hermano, yo tengo un gemelo que es sí muy futbolero, mucho más que yo, hincha de River, y escuchaba toda la campaña de Francescoli
de la famosa, de los Claro, es que 80, cuando éramos, no, es que en el 85 y 86 claro, River ganó todo. por Entonces, eso, claro, sí, justamente cuando éramos chicos, él escuchaba y escuchaba a Víctor Hugo. Entonces, seguramente el gol de Diego también pusimos a Víctor Hugo y lo mirábamos en la tele. Tengo el gusto y el honor de ser amigo de él, de Víctor Hugo, hace muchos años. Él es muy melómano, muy de la música y de los artistas, y bueno, la mayoría de los artistas de acá lo conocemos, ¿no? Lo hemos tratado. Y bueno, él tiene también un afecto muy especial por Diego, ¿no? Lo saben todos. claro, Víctor Hugo, para poner en autos al público, Víctor Hugo Morales era quien relató justamente el gol argentino a los ingleses, el gol del siglo, ¿no? Eh, y bueno, el barrilete es cósmico, y él lo dice en el relato, y bueno, después se pone a llorar emocionado y pide disculpas por la emoción. Sí. Ahora, claro, Leonardo, ¿tú aprendiste a bailar tango? No, ¿También no, bailas? No, no. no. Eso ya es difícil, ¿no? Eso es muy difícil. No, no bailo nada, yo no. Es precioso Lo mío el es el tango bailado canto. también. No, cantado es una belleza, pero bailado también es. Sí. Y Pero, ha tenido mucho éxito en el mundo, desde que claro. fue un espectáculo que se llamó Tango Argentino a Nueva York en los años 80 con las mejores parejas de baile de ese momento de la Argentina y Y, con y, músicos y cantantes, ¿no? esto es casi como preguntarte, ¿quién prefieres, tu papá o tu mamá? Pero nómbrame por lo menos 3 canciones de Gardel que tú digas, estas son las que Y son más me... muchas, pero una que me gusta muchísimo es Lejana Tierra Mía, Ya, Volver, por claro, supuesto, Cuesta Abajo. Lo que pasa es que la discografía es muy amplia, es muy claro, grande lo que ha sí, sí. grabado este hombre y de repente un día estás con ánimo para escuchar una cosa y otro Eso día es para cierto, escuchar otra, o eso para es cierto. cantarla también. ¿Alguna Todas, vez, todas. alguna vez, Leonardo, cantando te hace en público, si te has emocionado tanto o sea, has lagrimeado o has estado a punto de llorar alguna vez? Más que O sea, nada cuando estuve afuera del país y que se da la situación justamente con Lejana Tierra Mía, por ejemplo. Lejana Tierra Mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día qué bonito. con tu consuelo. Cuando se lo cantás a alguien que está fuera de la patria, y me ha pasado no solamente con argentinos, con peruanos, con Sí, claro, venezolanos, con colombianos, con uruguayos, que quizás he encontrado en Europa y que hace muchos años que no vuelven a su tierra por X motivo, y de repente te piden algo de Gardel y empezás a cantar el repertorio y cantás esto, y es una emoción muy grande, ¿no? Porque digamos que a través de la música todos nuestros países también y de nuestras culturas estamos muy relacionados. Eh, y bueno, vos cantás algo que todos vieron alguna vez o escucharon por Gardel y es cantarle a la patria. No importa si es Argentina, Uruguay, Perú, Chile, sí, es Colombia. verdad, es Estamos verdad. relacionados en ese aspecto. ¿Mm? León Gieco produjo un disco tuyo en honor a Gardel, ¿no? En el Sí, 2017. justamente Cuéntanos. León produjo artísticamente el disco Carlos Gardel original, Ya. que lo pueden encontrar, está en Spotify, lo pueden encontrar ahí creo que en YouTube también está. Que es el disco donde yo canto los arreglos originales de Gardel y que es el disco que vamos a cantar en el concierto en Lima, ¿no? El 24 de junio, el día del aniversario de la muerte de Gardel. Justamente, para hacerlo breve, es como si dentro de 100 años u 80 años se hiciera un disco homenaje a Cerati o a Charlie o a Fito y se hicieran exactamente sus arreglos, tocaran exactamente los músicos que tocaron, las instrumentaciones que tocaron, y bueno, eso es lo que hicimos con Gardel. Es un disco que por suerte siempre funcionó muy bien y la gente lo recibió con mucho cariño y llegó a estar nominado a los Latin Grammy. Así Wow. que muy felices por eso. Vamos a ir de todas maneras al Teatro Carnuta Va a a ser un disfrutar placer. de tu música, Leonardo. ¿Qué expectativas le ves a la escaloneta en el Mundial, Leonardo? Tengo muchas expectativas y puedo ser un poco
no sé si místico, nostálgico, no sé cómo decirle. Le decía a mis hijos, que son obviamente más fans de Messi que de Diego, ¿no? Digo, fíjate que el Mundial va a ser en noviembre. Siempre fue en junio el Mundial y va a ser en noviembre, justo en el mes donde se nos fue, para mí, el más grande. Y Claro, obviamente admiro mucho a Messi también, ¿no? claro. Y yo lo veo enchufadísimo a Messi, lo veo con todas las pilas, veo que el equipo está muy bien, el grupo también. ¿Por qué no, no? Después, bueno, las cosas se pueden dar o no, pero tengo una gran expectativa de que pueda salir campeón y además se lo merece, no El creo. juego ilusiona, el juego ilusiona. Lo malo de estos Ilusión. campeonatos es que son chicos, es a un solo partido y ahí puede Claro, ocurrir cualquier cosa. Leonardo, tú cantaste una vez en el Seven de rugby de Mar del Plata, sí, eh, y viste a los neozelandeses hacer la famosa danza del haka, ¿no? fue tremendo eso. Sí, Cuéntame. cantamos con mi hermano y con otro tenor, amigo, que ya falleció, Julio Napoli, se llamaba, en lo que sería la previa a ese partido. No sé, ya no recuerdo, hace tantos años, pero no recuerdo si era una final. Lo que sí, nosotros salimos cantando Nessun Dorma, No, que había que cantar eso como, digamos, apertura. Y después, al terminar nuestra presentación, caminando, yo los crucé, eran terribles el tamaño de esas piernas, y ya estaban como en, concentrados en, en trance. en esa previa que hacían y fue increíble, la verdad que una locura. Fíjate que alguien que no está tan metido en el tema del deporte como yo, gracias a la música pudo tener al lado a estos tipos, ¿no? Esta experiencia. La mejor selección de rugby de la historia, los Sí, All Blacks, ¿no? Pero claro, esto tiene que ver con las raíces samoanas, ¿no? Increíble, ¿no? Esta danza tribal, sí. intimidante. ¿Era intimidante, Era Leonardo? Yo no la he intimidante, visto en persona, sí. totalmente, no, totalmente. La potencia, lo que eran ellos, su físico y también el sonido, ¿no? Que solamente, no solamente el sonido vocal con que lo hacían, sino el sonido también de físico. No, fue una cosa tremenda, inolvidable. Imagínate, pasó tanto tiempo y lo tengo muy presente eso. Lo que no tengo presente es el contexto, contra quién jugaban, porque después nosotros como toda actividad del artista, viste, nos teníamos que ir. Nos quedamos en esa primera parte. Leonardo, pregunta de cierre, Sí. pero no por eso menos importante. ¿Cuál crees tú que es la relevancia del arte y del deporte en una sociedad? Y bueno, yo creo que, como te dije al principio, o en algún momento de la entrevista, el arte une, ¿no? El arte, la música, las artes, no dividen, todo lo contrario, dividen los intereses, dividen, viste, la ambición de los países, de los pueblos. Cuando se habla de arte y se comparte, por ejemplo, en el caso mío, la música, vos tomás una guitarra en una reunión y puede haber gente de distintas ideologías y distintos pensamientos y vamos todos a coincidir en la música. Y el deporte lo mismo. El caso que yo te conté de mi familia reunida en el México 86 es un claro ejemplo, ¿no? Todos con la misma pasión. Bueno, no me quiero ir por las ramas, pero el Mundial 90, que no lo comenté, también. Cuando dejamos a Italia afuera, era una locura, todos abrazándonos en las calles. Yo creo que es por ese lado, ¿no? Así que bueno, con mucho cariño te agradezco y los invito, si me permitís, al Canut el Claro. 24 de junio a las 20 p.m. al concierto Gardel original, porque vamos a homenajear a Gardel. No te dije que está invitado Francesco Petrosi también, Ah, mira. gran amigo, y Y bueno, gran tenor también. músicos de allí que integran la orquesta Mi Buenos Aires Querido, Hernán Malagoli dirigiendo y acompañándome también al piano. Así que bueno, los esperamos a todos. La invitación está cursada y por supuesto nosotros vamos a aceptarla y ahí vamos a estar para disfrutar de tu arte y para conocerte en persona y darte un abrazo. Muchísimas gracias, Leonardo. Hemos disfrutado muchísimo. Sinceramente lo sentimos así de esta conversación. Muchas gracias. Será un placer, Ricardo. Hasta pronto.